El domingo pasado terminábamos con esa serie que estuvimos viendo en la primera carta de Juan, estas señales en donde Juan nos ayudaba a entender quiénes son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios y quiénes no, más que nada en cuanto a maestros o supuestos maestros que se acercan a nuestras vidas. Y la última señal que estuvimos viendo fue de que el Espíritu Santo de Dios nos guía en oración, nos lleva a orar al Padre, nos mueve a tener una vida de oración. Es una de las otras de tantas evidencias de que una persona está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. A partir del domingo que viene, como en algún momento les mencioné, vamos a estar comenzando un estudio sobre la carta del apóstol Pablo a Tito. Así que les animo a poder estar leyendo esa carta. No es larga para nada, son solamente 3 capítulos, pero en la medida que ustedes puedan ir acercándose a la carta, al texto, todo eso sirve para poder tener nosotros una mejor comprensión de lo que vamos a comenzar a ver a partir del domingo que viene. Y bueno, todo eso sirve para enriquecer lo que queremos comenzar a hacer en el estudio de esa carta. En el medio de eso, vamos a tener el mensaje de hoy, que en un sentido es un mensaje, podemos decir, suelto, porque está en el medio de estos 2 estudios, uno que acabamos de terminar y uno que vamos a empezar, pero de alguna manera está conectado con lo último que vimos en el último domingo, porque vamos a estar hablando otra vez acerca de la importancia de la oración, del poder de la oración y del poder de la oración con fe, como nos va a estar enseñando el Señor Jesucristo en el pasaje que vamos a estar desarrollando hoy. Entonces, para eso les invito a que vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, y vamos a estar leyendo en los versos 37 al 45. Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 37 al 45, y dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro y un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu lo toma y de repente lo hace gritar, lo sacude con violencia, lo hace echar espuma y estropeándolo, a duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús, reprendiendo al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, estando todos maravillados de todas las cosas que hacía. Dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendieran, y temían preguntarle sobre esas palabras. Hay algunas cosas que son necesarias que nosotros podamos considerar y ver con respecto a este pasaje, algunos detalles que nos van a ayudar a tener nosotros una mejor interpretación de qué es lo que está pasando en este momento. En primer lugar, un detalle muy significativo es de que esta historia que acabamos de leer la encontramos no solamente en el Evangelio de Lucas, sino que tanto Mateo como Marcos y Lucas, los 3 evangelios,
ellos han considerado, obviamente bajo la guía y la inspiración del Espíritu Santo, de dejar registro de este acontecimiento en cada uno de sus evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, y vamos a estar yendo a leer el relato de cada uno de los otros evangelistas también con respecto a este pasaje. Así que vamos a estar allí yendo a Mateo y a Marco en distintas oportunidades. Eso en primer lugar. Junto con esto, cada uno de estos evangelios pone esta historia inmediatamente después de otro acontecimiento que ha sido de muchísima relevancia, y esto tiene que ver con la transfiguración del Señor Jesucristo en el monte, en aquel monte. Entonces, los tres coinciden en que después de que el Señor tuvo esta transfiguración en el monte, inmediatamente después acontecen los hechos del pasaje que acabamos de leer y que vamos a estar tratando hoy. ¿Qué fue lo que ocurrió? Necesitamos refrescar un poquito la memoria de qué fue lo que pasó en aquel monte de la transfiguración. Creo que lo hemos leído, creo que sabemos de qué se trata, pero fue aquella gloriosa experiencia en donde el Señor Jesucristo decide llevar consigo a un monte alto. Él iba a orar y le dice a Pedro, le dice a Jacobo, le dice a Juan que fueran con él. Y en el momento que Jesús estaba orando, ocurre de que su rostro, dice de que cambió su apariencia y sus vestidos comenzaron a resplandecer con un blanco muy resplandeciente. Está hablando de que el Señor Jesús comenzó a dejar mostrar su gloria. Es como que en un momento este Dios hecho hombre corre el velo de su carne y comienza a manifestar su gloria, y junto a él aparecen Moisés y aparece Elías, y allí Pedro, Juan y Jacobo ven y tienen esta visión tremenda acerca de lo que era un pequeño y un breve adelanto de lo que va a ser la gloria en el reino eterno, pero también un adelanto de lo que es la gloria de la divinidad del Señor Jesucristo, este Dios que ha tomado forma humana. Y por un breve instante, esto les es revelado a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y allí han estado en esta experiencia gloriosa, celestial, en esta experiencia tan pero tan sublime. Sin embargo, esto que ellos han estado experimentando allí, como acabamos de decir, es solamente un adelanto. Es por un breve momento que ellos ven esto de lo que habrá de ser la realidad de la eternidad. Pero todavía faltaba y todavía falta para que se manifieste la instauración definitiva del reino del Señor Jesucristo en la tierra. Así que ellos, después de haber tenido esta experiencia tan gloriosa, ellos ahora, ¿qué tenían que hacer? Tenían que volver a descender de esas alturas celestiales, de esta experiencia que habían tenido en el monte, y tenían que regresar a la dura realidad de esta vida. Tenían que volver a encontrarse en un mundo caído por el pecado y rodeado de maldad, como es el mundo en el que vivimos. Y es muy interesante ver otra cosa más: el tremendo contraste que existe entre el primer acontecimiento y el segundo. El contraste que existe entre la experiencia de la transfiguración y lo que está ocurriendo ahora en el llano. ¿Por qué? Porque allí, en aquel monte, ¿cuál fue la experiencia? Fue una experiencia gloriosa, fue una experiencia de gloria. Y ahora cuando ellos descienden al valle, con lo que se encuentran es con una gran tragedia, una tremenda tragedia. En el monte el Señor Jesucristo, Él ha exhibido su gloria. Cuando descienden al valle, ahora lo que está ocurriendo es de que Satanás está exhibiendo su violencia y su crueldad contra los seres humanos. En el monte, el Hijo de Dios, ahí se lo ha visto lleno de gloria y por supuesto lleno del Espíritu Santo.
descienden al valle y se encuentran con el hijo de este hombre, de este padre que estaba desesperado, un hijo que estaba lleno de demonios, poseído por espíritus malignos. En el monte, el Padre del Hijo de Dios, recordamos que cuando estaban en medio de esta visión, Pedro tiene la idea y dice, Señor, hagamos 3 enramadas para que nos quedemos acá por largo rato, por el tiempo que sea, y aparece una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Entonces en el monte vemos al Padre del Hijo de Dios que estaba muy complacido con su Hijo, con su único Hijo, mientras que cuando descienden al valle se encuentran con el padre de este muchacho endemoniado que estaba absolutamente atormentado en una condición absolutamente deplorable. El Hijo de Dios estaba cumpliendo el glorioso plan de su Padre de Dios, mientras que este otro hijo estaba demente, estaba en una condición completamente caótica, sin propósito en su vida y sin valor para nadie. Contrastes muy interesantes entre una historia y la otra. Y sin embargo, lo que va a pasar al final es de que ambos hijos van a ser devueltos a sus padres. El muchacho este endemoniado habrá de ser liberado, por supuesto, por el Señor Jesucristo, e iba a ser devuelto a su padre sano y libre de todo este tormento. Pero el Hijo de Dios habría de ser asesinado, aunque después al tercer día Él va a resucitar de los muertos para luego ascender y estar de nuevo de regreso en gloria con su Padre celestial. En este pasaje de Lucas, el Señor Jesús lo que nos está enseñando, si bien vamos a hablar un poco de lo que es la posesión demoníaca y todo eso, pero el punto, el enfoque no son tanto los demonios. Lo que nos enseña es una lección fundamental acerca de nuestra fe y de nuestra vida de oración. Lo que nos está enseñando es acerca de la fe, de la oración, y hay 4 cosas que son los 4 puntos que tienen sus bosquejos que vamos a ver en esta mañana. Uno, vamos a ver este tema de la posesión demoníaca. Vamos a hablar acerca de la fe, de la falta de fe, mejor dicho, que mostraron los discípulos del Señor. Después vamos a ver la manifestación una vez más del poder divino del Señor Jesucristo y finalmente vamos a ver a esta persona tan pero tan admirable que es el Señor Jesucristo. La posesión demoníaca siempre ha existido. Es muy real. Existe porque Satanás existe y porque Satanás es muy real. Existe porque existe el ejército de Satanás, que son sus demonios, que son muy reales y que ellos tienen capacidad para afectar de una manera terrible la vida de las personas. Nosotros no tenemos detalles en cuanto a cuál es la razón por la cual los demonios eligen a una u a otras personas para tomar posesión de sus vidas, de sus cuerpos, de sus mentes, de sus espíritus, pero sí la palabra de Dios nos da una advertencia muy seria en donde se nos advierte e incluso se nos prohíbe a que nosotros nos estemos inmiscuyendo en cuestiones del ocultismo, en brujería, en adivinación, en agoreros, en consultar a los muertos, en magia negra, magia blanca. Bueno, todo esto no vamos a ir ahora, pero el libro del Levítico nos lo dice de una manera muy clara. Hay una prohibición porque cuando personas se acercan a este tipo de prácticas, le están abriendo una puerta a Satanás para que pueda venir y tomar posesión de las personas. La experiencia misma nos lo muestra así.
Yo creo que algunos de ustedes saben, no voy a entrar en todos los detalles ahora, pero sí hemos contado de que alguna vez hace muchos años con Nancy tuvimos una experiencia de tener que ministrar a una persona, a una chica que se llamaba Lorena, que estaba completamente endemoniada. Y fue una situación realmente muy, pero muy difícil, muy dura, muy espantosa. No se la deseo a nadie. Pero esta chica resulta ser que después nos enteramos de que ella había vendido su alma a una bruja muy poderosa que existe acá en la ciudad de Córdoba. Y así terminó esta chica. Entonces, estas cosas existen, son reales. Y fue en tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento casi no hay registro de estas cosas, salvo nos podemos acordar del rey Saúl, que fue atormentado por un espíritu, y algo, no mucho más detalles. Pero ¿qué ocurre? Llega el Hijo de Dios a la tierra, comienza su ministerio y allí hay una explosión de manifestaciones demoníacas. Fue en el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra cuando los demonios se manifestaron como nunca antes en la historia. ¿Por qué? Porque por un lado, ellos no podían soportar la presencia del Hijo de Dios cerca de ellos. No la podían soportar. Cuando pasaba cerca de ellos le gritaban, ¿se acuerdan? Le decías, Hijo de Dios, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea, ¿has venido para regresarnos de nuevo a ese lugar que nos vas a enviar definitivamente, que es el infierno de fuego, tormento por siempre y para siempre? Para eso has venido. Y gritaban y daban voces y no soportaban estar frente a la presencia del Hijo de Dios. Pero otra razón por la cual estos se manifestaron fue porque el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Él quiso demostrar su poder sobre el reino de Satanás aquí en la tierra, entre otras cosas. Era una de las formas que Él tenía de darnos a entender de que Él era el Dios hecho hombre, el único que tenía poder sobre el reino maléfico de Satanás. Parte del mensaje del reino tenía que ver con que en esta primer venida del Hijo de Dios, el Hijo de Dios nos estaba mostrando, no solamente cuando echaba fuera demonios, sino cuando sanaba a las personas, cuando resucitaba muertos y todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, Él nos está dando un anticipo de lo que habrá de ser la realidad del reino futuro. Cuando ya se ha instaurado definitivamente el reino del Señor Jesucristo, y allí sí definitivamente va a haber ausencia de toda forma de maldad de manera absoluta por siempre y para siempre. Mientras tanto, en la primera venida del Hijo de Dios, Él nos deja una pequeña muestra de lo que va a ser el resultado final de su reinado absoluto. Lo que un demonio o varios demonios pueden hacer en la vida de una persona es algo realmente horroroso. La vida de una persona endemoniada es la vida de la persona más miserable en la tierra. Es la vida más miserable que una persona pueda llegar a tener aquí en esta vida. Los demonios tienen poder y tienen capacidad para enfermar a las personas, para producir enfermedades muy serias. Ellos tienen poder para dejar ciega a una persona, para dejarla sorda, para dejarla muda. Ellos tienen poder para producir deformaciones físicas en una persona. Ellos tienen poder para afectar la mente y la cordura y el alma de la persona y dejarlas en un estado de locura, en un estado de enajenamiento, en una realidad absolutamente horrible. Les producen tortura física, tortura emocional, tortura espiritual. Y por eso vemos de que muchas veces una persona endemoniada se lastima a sí misma, porque esto también es producido por estos seres.
se autoflagelan, también inducen a estas personas a que vayan y cometan homicidio contra otras personas e incluso también las inducen al suicidio. Entonces lo que sufre una persona poseída por uno o más demonios es algo realmente horrible. Pero no solamente lo sufre y lo padece la persona en sí, sino que también lo sufre y lo padece toda la familia de esa persona y todo el entorno social que hace a la vida de esa persona, porque sufren a la par de esa persona, porque es una carga muy difícil de llevar. Es una carga casi insoportable de llevar y las personas no pueden encontrar solución a este tipo de situación. Entonces, tanto el endemoniado como la familia, como los seres cercanos, son arrastrados por estos demonios a vivir en medio de una situación de un permanente horror y terror por lo que puede hacer una persona endemoniada. Las consecuencias son absolutamente destructoras, tanto para el poseído como para la familia. Es terrorífico. Lo que ustedes ven en las películas, en algún punto es un poquito exagerado, pero en términos generales es así. Es así, lo sacan de la realidad, lo que pasa en las películas. Ahora, en el caso de este hijo, de esta historia, se nos dice que el demonio hablaba y gritaba a través de la boca de este hombre. Se nos dice que lo sacudía con mucha violencia, lo cual incluía de que la persona recibía todo tipo de golpes y laceraciones en su cuerpo. Se nos dice de que este hombre estaba echando espuma por su boca. Todo esto nos habla de el tremendo horror que la persona está sufriendo en el momento que este demonio se manifiesta en la vida de esta persona, en su interior. Vamos al Evangelio de Mateo, que nos da algunos detalles más. Mateo capítulo 17, porque Mateo nos dice de que el demonio también a este muchacho había intentado destruirlo lanzándolo al fuego o lanzándolo al agua. Mateo 17:15 es la misma historia y dice, respondió Jesús y dijo, generación incrédula y perversa, el 15, Señor, Mateo 17:15, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo quería destruir a toda costa. Quería destruir quemándolo o ahogándolo o haciendo lo que fuera. Marcos, capítulo 9, vamos allí, por favor. Marcos nos agrega más detalles y dice de que la condición de este muchacho joven la venía sufriendo desde que era muy pequeño, desde que era niño, y que el demonio había producido en él de que fuese mudo, lo había dejado mudo. Marcos capítulo 9, versos 17 y 18. Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Fíjense el verso 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño, desde que era muy pequeño. Entonces, desde que él era muy pequeño, desde niño, venía sufriendo los ataques de este demonio de manera permanente. Desde hacía mucho tiempo hacía que este hombre se fuese secando, dice el Padre. Mi hijo se está secando, mi hijo se está muriendo.
y a medida que pasa más y más el tiempo, él se va estropeando cada vez más. Muy bien, volvemos a nuestro texto de Lucas, capítulo 9, y vamos a leer ahora los versos 40 y la primera parte del verso 42, en donde se nos habla ahora de la falta de fe que tuvieron los discípulos del Señor para poder ayudar a este padre y para poder ayudar a su hijo. Lucas 9, 40 dice: rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Ahora, si se acuerdan, fíjense usted qué paradójico, porque hacía muy poquito tiempo los discípulos, y los invito a que vayamos de nuevo a Mateo 10, dejen la marquita en Lucas 9, pero hacía muy poco tiempo que los discípulos acababan de regresar de una gira, ¿se acuerdan? En la que entre otras cosas, el Señor los había enviado para que expulsaran demonios por medio de la autoridad que Cristo les había dado. Fíjense Mateo capítulo 10, verso 1. Es inmediatamente después de que el Señor los llama y los escoge para que fuesen sus apóstoles. Entonces el 10.1 de Mateo dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Después da el nombre de ellos y a partir del verso 5 al 8 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia dad. ¿Se dan cuenta? Y ellos fueron y predicaban el evangelio y sanaban a los enfermos y echaban fuera a los demonios. Y sin embargo, pasan pocos días y en esta oportunidad en la que otra vez tenían que haber ayudado a este padre y a este hijo, ellos no pudieron echar fuera a este demonio que atormentaba la vida de este muchacho y de toda esta familia. Y después de que el Señor Jesucristo expulsa a este demonio de este muchacho, nos dice, otra vez voy a Mateo 17, nos dice el Evangelio de que los discípulos, este dato no nos lo da Lucas, sí nos lo da Mateo y nos lo da también Marcos, pero de que los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y la respuesta del Señor es la siguiente. A ver, Mateo 17, 19 al 20. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y acá da otro dato más. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es evidente de que este demonio
no era igual a los otros demonios que ellos habían echado fuera en su experiencia anterior. Entendemos que la palabra de Dios nos enseña de que hay distintos rangos de demonios. Nos enseña de que hay demonios que son más poderosos que otros y hay algunos que son muy, pero muy poderosos. Entonces es evidente de que este demonio era mucho más poderoso que los que ellos habían expulsado en su gira. Y ahora lo que el Señor les está diciendo cuando ellos les preguntan ¿y por qué nosotros no pudimos? Jesús les está diciendo porque ustedes debieron haber buscado la ayuda de Dios en oración, pero no lo hicieron. No lo hicieron, por eso su fe se debilitó y estaba débil. Por eso es de que para poder acercarnos y poder enfrentar a este tipo de género, estos solamente salen con oración, pero no con oraciones así livianitas nomás, sino con una vida consistente de oración. También agrega ayuno. Debemos ser honestos en los textos originales más cercanos los textos más cercanos a los originales, esta parte del ayuno no aparece, ha sido un agregado, pero no está mal de que lo consideremos nosotros también. Pero la oración sí, y la falta de fe sí. Ustedes no hicieron esto. Lo que les pasó a ustedes es de que ustedes se confiaron en el éxito que habían tenido hacía poco con los otros demonios que sí habían podido echar fuera, pero descuidaron volver una y otra vez a la fuente de poder que es Dios, para que su fe no se debilitara y para que pudieran encontrar en el Señor el poder que ustedes necesitaban para enfrentar ¿qué cosa? Un desafío que era mucho mayor al que habían enfrentado hace días antes. Porque antes habían tenido un desafío importante, por supuesto que sí. Salir, predicar el Evangelio, sanar a las personas y echar fuera demonios. Tremendo desafío. Pero este desafío no era comparable a lo que les iba a pasar en el futuro. Y lo que les iba a pasar en el futuro era de que se iban a enfrentar a un desafío mucho más grande, mucho más poderoso, representado, graficado por este demonio al cual ellos no pudieron expulsar. Y hermanos, ¿saben qué? Con nosotros pasa exactamente lo mismo. Vuelvo a repetir, el punto acá no es andar echando fuera demonios porque Dios no envía a su iglesia a echar fuera demonios. Esto fue algo que ocurrió en un tiempo específico de la historia, en el tiempo de los evangelios y parte del libro de los Hechos, punto. Después no vemos más, no vemos instrucciones de que los apóstoles le digan a la iglesia del Señor Jesucristo que tenemos que andar echando fuera demonios. Sí se nos dice y se nos advierte que estamos en medio de una guerra espiritual contra Satanás y sus demonios, pero la manera de enfrentarnos a ellos no es reprendiéndolos, no es atándolos, no es echándolos fuera, sino es por medio de lo que Pablo nos dice, por ejemplo, esto no está en sus hojitas, si quieren anotarlo, pero lo que nos dice las instrucciones tan claras en Efesios capítulo 6, verso 10 al 19, y lo voy a leer porque es importante que entendamos esto. Habla de la famosa armadura de Dios. ¿Se acuerdan? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, que fue lo que le faltó a los discípulos del Señor. Y es lo que nos falta a nosotros tantas veces, estar fortalecidos en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿Cómo hacemos para estar fortalecidos en el Señor? Pues, verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, ¿cuál es el día malo? Todos los días son malos. Porque vivimos en un mundo rodeado de maldad. Vivimos en una guerra espiritual permanente contra estos agentes de Satanás. Verso 14, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies, con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Por qué no lo pudimos echar fuera? Por vuestra poca fe, les dijo el Señor. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros que no podemos avanzar en los desafíos que el Señor nos pone por delante por nuestra poca fe? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que dice el 18. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y continúa. ¿Se dan cuenta que no somos enviados a echar fuera demonios, ni a atarlos, ni a reprenderlos? No se nos ha dado poder para eso, ni autoridad. Se nos manda, sí, a tener una guerra espiritual, a luchar la guerra espiritual, pero de esta forma: fortaleciéndonos en el Señor, anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo y orando en todo tiempo y perseverando en eso, porque muchas veces nos pasa lo que le pasó a estos hombres. Nos confiamos en victorias del pasado que Dios nos ha dado. Porque cuántas oraciones el Señor en su misericordia no nos ha respondido. Y gloria a Dios por eso, y estamos agradecidos. Y hemos orado y el Señor ha respondido y nos ha bendecido y hemos seguido para adelante. Y es como que ya nos quedamos conformes y contentos con eso e ignoramos que adelante vienen desafíos mucho más grandes en nuestras vidas. Y el Señor nos dice: no se duerman, velen, estén despiertos, perseveren, porque cada día es malo y no sabes lo que te va a pasar dentro de media hora, dentro de 2 días o dentro de una semana. Entonces necesitamos estar nosotros creciendo cada día de nuestra vida en nuestra fe, fortaleciéndonos en nuestra fe y creciendo en nuestra vida de oración. Y a mí me cuesta orar en mi casa. Y a todos nos cuesta, porque todos tenemos lucha, porque la carne no quiere que oremos. Sin embargo, el Espíritu, como veíamos el domingo pasado, Él nos ayuda, Él intercede por nosotros y de alguna manera nos lleva y nos ayuda a tener tiempos de oración en casa cuando estamos solos o cuando estás con tu esposa o con tu familia. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, necesitamos animarnos los unos a los otros, necesitamos estimularnos, necesitamos apoyarnos en oración como iglesia. Está bien que ores en tu casa, pero necesitamos reunirnos como iglesia para orar todos juntos. Porque yo necesito de que ores por mí. Qué hermoso es cuando nos reunimos 2 o 3 o 4 y escuchar que alguien está orando por mí. Y qué hermoso es que yo pueda orar por alguno de ustedes o por varios y orar por tu situación, por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por la salvación de los tuyos. Necesitamos hacer eso porque eso nos fortalece en fe. Porque eso nos ayuda a estar despierto, porque eso nos estimula, nos anima. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos: hermanos, tenemos reunión de oración tal día, a tal hora, hermanos, no es una actividad más de la iglesia. No es porque no tenemos otra cosa que hacer o necesitamos meter algo en el calendario de la vida de la iglesia. No es eso. Si es solamente por cumplir con un formalismo, y yo no tengo ganas de venir a algo así. Pero cuando entiendo de que yo vengo a la iglesia para recibir bendición y para hacer bendición a los demás, es para esto que el Señor me ha salvado. El Señor nos ha salvado para que sirvamos a los demás. De eso se trata la vida cristiana. Y si yo puedo servirte, aunque sea con mis oraciones, pues contá conmigo. Voy a estar en la reunión de oración. Salvo que haya algo que realmente me lo impida. Pero hermanos, si no hay nada que te lo impida y no estás viniendo a la reunión de oración, estás pecando contra Dios, estás pecando contra tus hermanos, estás pecando
contra el plan que Dios tiene para tu vida. Y el Señor los reprende. ¿Y qué les dice? Este Señor que es tan lleno de amor y de misericordia, les dice: oh generación incrédula y perversa, el Hijo de Dios. Están llenos de incredulidad y de perversión. Por eso es que no pueden avanzar en sus vidas cristianas. Por eso es de que se le presentan los desafíos más grandes que van a venir y van a venir. No hay escapatoria, hermanos. La vida en este mundo es difícil, a veces es muy cruel. Estamos viviendo tiempos muy, pero muy difíciles. Hay una manifestación demoníaca como nunca antes se ha experimentado en la tierra. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dormir? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y los he de soportar? Es que así era la fe de estos hombres. Estos hombres, después de que ellos son llenos del Espíritu Santo, después de Pentecostés, recién allí ellos pueden tomar la dimensión de quién realmente había sido este hombre glorioso con el que ellos caminaron por más de 3 años, pero mientras tanto la fe de ellos iba y venía, de rato creían, de rato dudaban. Así fue la fe mientras Jesús estuvo con ellos. Una y otra vez fallaban en creer quién Jesús era y lo que Él les decía. Miren, solamente tomándonos del Evangelio de Lucas, desde que empieza Lucas hasta este pasaje que estamos leyendo ahora, Jesús ya había demostrado su poder y su deidad, habiendo librado a otro endemoniado en una sinagoga. Jesús, a esta altura, había sanado a la suegra de Pedro de una gran enfermedad. Jesús ya había producido el milagro de esta pesca milagrosa en donde no tenían lugar en donde meter tantos peces estos hombres que eran experimentados en la pesca y no habían pescado ni un solo pescadito en toda la noche. Jesús llenó sus redes. Jesús había ya sanado a un leproso, a un paralítico, a un hombre con la mano seca. Había sanado, dice Lucas, a un gran número de personas. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Había sanado al siervo del centurión. ¿Se acuerdan? Con solamente pronunciar su palabra, Jesús lo sanó. Había resucitado a la hija de Jairo y había sanado a la mujer del flujo de sangre. Y después viene este acontecimiento de este muchacho endemoniado. Todo esto había hecho Jesús y muchísimas cosas más. Esto es solo lo que registra Lucas. Pero estos hombres seguían todavía dudando en sus corazones de quién realmente era este Hijo de Dios. Entonces Jesús, una vez más, en su tremenda paciencia y en su misericordia, se vuelve al padre del muchacho y le ordena: trae acá a tu hijo. Esto implicaba de que este demonio se iba a encontrar, le iba a pasar lo que no quería que le pasara. Se iba a encontrar cara a cara con el Padre de con el Dios soberano, con el Hijo de Dios. Este Dios que antes ya lo había echado primeramente del cielo, porque fueron arrojados Satanás y todos sus demonios. Pero también este demonio sabía de que este Hijo de Dios que estaba allí presente, un día también lo va a devolver a la condenación eterna por los siglos de los siglos. Entonces este demonio, porque hablamos del estado de terror y de horror de este muchacho endemoniado, de su padre y de toda su familia, y quizás de toda la gente que estaba allí presente. Pero el estado de terror en el que entró este demonio en este momento era mucho más grande que el de todos ellos juntos, porque se estaba enfrentando al Hijo de Dios. Entonces él hizo su último esfuerzo para matar a este muchacho y lo derribó y lo sacudió con mucha violencia.
Y en este punto, si vamos a Marcos, por favor, Marcos capítulo 9, verso 22, dice que el Padre mirando a Jesús, imaginemos la angustia de este Padre, la desesperación de este Padre, la impotencia, clamó a Jesús y le dijo, dijimos Marcos 9, 22. Bueno, y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Se dan cuenta? No dice, ten misericordia de este mi hijo. Dice, ten misericordia de todos nosotros, porque ya no soportamos más seguir viviendo de esta forma. Y ayúdanos. Quédense allí en Marcos. El Señor le contestó, verso 23. Fíjense, ¿cómo decirlo? Hay una gran cuota de quizás de ironía en la respuesta del Señor. Dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿A quién le está diciendo esto el Señor? ¿Solamente al padre del muchacho endemoniado o a los discípulos? Que por su falta de fe no habían podido ayudar a este hombre. El Señor le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Y el Señor le dice, si podés creer, porque para el que cree, todo es posible. Es obvio que la intención del Señor Jesucristo fue usar a este hombre como ejemplo para los apóstoles y también para nosotros. Ejemplo de lo que puede llegar a lograr una fe, aunque esta fe sea imperfecta, como era la fe de este hombre. Porque fíjense lo que continúa diciendo el padre de este hombre en el verso 24. Dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo es el tema? ¿Crees o no crees? Y el hombre le está diciendo, creo, Señor, que vos podés hacer esto, pero al mismo tiempo tengo mis dudas. Pero como ya no tengo a dónde acudir y he escuchado de tu reputación y sé los milagros que has hecho, porque todo esto era público conocimiento, lo que venía haciendo el Señor Jesús en todo este tiempo, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Pero a pesar de esta fe imperfecta de este hombre, ¿qué es lo que vemos? Vemos un corazón honesto, desesperado pero honesto. Él dice, creo, tengo un grado de fe, pero también reconozco de que no estoy seguro si lo vas a poder hacer, pero ¿sabes qué, Señor? Ayuda a mi incredulidad. O sea, aquellas cosas que le falten a mi fe, te pido a vos que me las des para poder creer completamente en que vos lo vas a poder hacer. Y esto es lo que los discípulos deberían de haber hecho también. Cuando vieron que no podían con este demonio, porque esto pasó mientras Jesús, Juan, Jacob y Pedro estaban en el monte de la Transfiguración. Cuando ellos bajaron, esto ya estaba pasando hacía tiempo. No es de que ocurrió de un instante para el otro, esto estaba pasando. Ellos tendrían, cuando vieron de que no podían con este demonio, tendrían que haber acudido al Señor en oración y confesar su falta de fe y confesar su pecado por haber descuidado su vida de oración y confesar todas las cosas que le faltaba a ellos para poder ayudar a esta persona, es lo que ellos tendrían que haber hecho, haber abierto sus corazones y reconocer de que no estaban teniendo la vida espiritual que el Señor Jesucristo les venía enseñando vez tras vez tras vez que ellos tenían que tener. Una vida de oración, una vida de fortalecerse en la fe
cada día de la vida, y una vida en no contentarse ni conformarse con los éxitos pasados, sino ser conscientes que en el futuro les esperaban desafíos mucho más grandes. Pero finalmente llega el poder divino del Señor Jesucristo. Verso 42, la primera parte dice, la segunda parte, verso 42. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Jesús lo hizo. En este mismo instante se produjo la liberación del muchacho que era tan, pero tan anhelada por el padre del muchacho y por el muchacho mismo, por su hijo. Y Jesús, una vez más, exhibió no solamente su poder sobre los demonios y su autoridad sobre Satanás y los demonios. No solamente exhibió esto, sino que una vez más Jesús exhibió su amor, su compasión, su bondad, y nos mostró de que el corazón de Dios se compadece por aquellos que sufren, y cuánto más si aquellos que sufren forman parte de su pueblo. Y entonces, seguidamente, la gente, dice verso 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Estaban frente a esta persona admirable, a este Hijo de Dios, y todos, porque había mucha gente allí, estaban admirados de la grandeza de Dios. La multitud estaba absolutamente admirada por lo que Jesús hacía, porque las cosas que Jesús hacía, estos tremendos y poderosos milagros, estaban fuera de toda explicación humana. La única explicación que cabía era de que Dios es quien estaba obrando de manera tan, pero tan poderosa. Entonces, de alguna manera, aquella majestad que Pedro, Jacobo y Juan vieron en el monte de la transfiguración, una vez más ahora se estaba manifestando este poder en el valle, en la liberación de este muchacho endemoniado. Y en el futuro, Dios, el Señor Jesucristo, habrá de manifestar en toda su plenitud su gloria, su poder, cuando Él regrese en gloria. Y esto habrá de ser por siempre y para siempre. No obstante, hasta que esto ocurra otra vez, estamos analizando breves espacios de tiempo de situaciones gloriosas que ocurrieron en la tierra. Pero todas estas cosas que ocurrieron, la transfiguración del Señor, la liberación del muchacho endemoniado, son simples adelantos, pequeños adelantos de lo que el Señor nos muestra, de lo que habrá de ser el reino glorioso futuro, que habrá de ser lleno de gloria, lleno de paz, lleno de gozo, sin lágrimas, sin dolor, sin mal, sin demonios, sin nada. Pero mientras tanto, el Señor nos vuelve a traer a la realidad. Entonces el Señor les dice algo ahora, en el verso 44, y les dice, antes dice, estando todos maravillados de estas cosas que hacía, dijo a sus discípulos, o sea, en medio de toda la excitación de la gente por lo que acababa de pasar, Jesús dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. ¿Cómo puede ser que el Señor Jesús, en medio de semejante manifestación de poder, todo el mundo contento, admirando, exaltando al Señor Jesucristo, Él les dice, ustedes piensen en esto, el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de hombres. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor?
toda esta euforia que ahora tienen por lo que acabo de hacer, toda esta admiración que ahora tienen por mí, por lo que acabo de hacer, toda esta excitación que ellos tienen, y ustedes también, porque los discípulos formaban parte de toda esta multitud, todo esto dentro de no muy poco tiempo, dentro de 6 meses, todo esto va a cambiar. Porque dentro de 6 meses, estos que ahora están pero tan admirados por lo que hago, dentro de 6 meses son los que van a gritar, crucifíquenlo. Porque están muy atraídos por los milagros, pero no aceptan mi palabra, no aceptan las demandas del Evangelio, no aceptan una vida de un verdadero arrepentimiento, no aceptan una vida de santidad, no aceptan arrepentirse de sus pecados y poner su fe solamente en mí, y por eso el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. Porque cuando estas cosas ocurrían, la esperanza que muchos tenían, incluidos sus discípulos, es lo que se les había enseñado desde que eran pequeños, de que el Mesías que Dios iba a enviar iba a ser un libertador. ¿A qué nivel? A nivel político, que los iba a librar de la opresión ¿de quién? De Roma, que Jesús iba a venir para derrocar al rey de Roma, para instaurar su reino en la tierra, para que Jerusalén y el pueblo judío de nuevo fueran quienes querían ser. Pero fíjense, y les pido perdón si se me está yendo un poquito largo, estoy agregando cosas que no estaban en el mensaje, pero tiene que ver para que entendamos por qué Jesús dice lo que dice. Cuando nosotros salimos del verso 45 y entramos al verso 46 en adelante, ya estamos en el contexto siguiente a lo que ocurrió acá. O sea, termina todo este acontecimiento con el endemoniado y demás, y dice Lucas 9:46, dice, entonces, fíjense que no entendían estos hombres. Entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Se estaban peleando para ver quién iba a ocupar el mejor lugar cuando Jesús ascendiera a su trono terrenal y derrocara a César. Señor, ¿quién de nosotros va a estar a tu mano derecha y a tu mano izquierda? ¿Se acuerdan de la petición de los hermanos Juan y Jacobo? Que Jesús les dice, pues la madre fue a interceder por ellos, y Jesús les dice, pero ustedes no saben lo que están pidiendo. No saben lo que están diciendo. Y esta es la discusión que sigue, según Lucas, después del evento del muchacho endemoniado. Y Jesús les dice, yo no he venido a instaurar ningún reino terrenal en este momento. Lo que he venido a hacer, en primer lugar, es a darle un pequeño adelanto de lo que es mi poder, mi deidad, y de que de esto se va a tratar el reino eterno, pero no es ahora el momento. Yo ahora he venido a dar mi vida por los pecadores. Lucas 19, verso 10, yo se los leo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la razón por la que el Señor vino. Entonces, todo este episodio, el énfasis no está en salir a reprender demonios ni meternos en toda esa cosa. Eso fue algo exclusivo de ese momento, ya lo hemos dicho. ¿Cuál es el énfasis de toda esta historia? Es que la centralidad de la fe en la vida cristiana tiene que ver con nuestra vida de oración y de fortalecernos en el poder del Señor y de vivir una vida creyendo de que Dios en su infinito poder va a hacer lo que Él dijo que Él va a hacer en nuestras vidas en este tiempo y por el resto de la eternidad. Y aferrarnos a eso. Entender que para Él no hay nada imposible. Que cada vez que dudamos del poder de Dios, que cada vez que dudamos de que Dios pueda hacer esto o lo otro en nuestras vidas, en la vida de esta iglesia o en donde sea, estamos pecando contra Dios. Porque para el que cree, todo es posible, dice el Señor. Cuando no creemos, estamos negando la omnipotencia de Dios, estamos negando a Dios. ¿Y saben qué?
es imposible no terminar leyendo a Santiago, capítulo 1. Dios no honra nuestra duda. Lo que Dios honra es nuestra fe. Santiago, capítulo 1, versos 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fue lo que hizo el padre de este muchacho. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Te pido que me des lo que necesito. Te pido esa fe, te pido esa sabiduría, te pido ese entendimiento para poder creer quién sos y que tenés poder para hacerlo. Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No esperemos absolutamente nada del Señor si dudamos de Él. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Entonces el Señor no honra la duda. ¿Qué es lo que honra el Señor? La fe, la oración de fe. Y si tengo dudas al momento de orar, Señor, ayúdame a no dudar. Es así de sencillo, no es complicado. Ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad, ayuda a que sea completado todo aquello que me falta para poder acercarme a vos, ahora sí, con una fe segura, no dudando en nada, en que vos vas a poder hacer todo lo que nos has prometido que habrás de hacer en nuestras vidas, que nos habrás de dar la victoria y que habrás de suplir todas nuestras necesidades, porque sos un Dios poderoso, un Dios que honras la oración con fe, pero también sos un Dios lleno de amor, de compasión y de bondad por nosotros, por nuestras necesidades. Y por aquellos que entre nosotros puedan estar sufriendo o puedan llegar a sufrir en el futuro por causa de esos desafíos más grandes que se vienen, bueno, el Señor está allí para honrar nuestra vida de fe y de oración. Señor, te damos gracias una vez más. Y te pedimos perdón. En un instante vamos a celebrar la cena del Señor. Y no queremos hacerlo, Señor, de manera indigna. Queremos confesar nuestros pecados. Queremos confesar nuestra incredulidad. Queremos confesar nuestra falta de fe. Queremos confesar nuestra falta de compromiso tantas veces con tu obra. Queremos confesar, Señor, que no somos diferentes a aquellos discípulos que a pesar de que caminaron con vos de la mano por tantos años, su fe, Señor, iba de aquí para allá y nosotros no somos diferentes. Pero, Señor, te rogamos, te clamamos como el padre de este muchacho endemoniado, ayuda a nuestra fe. Ayúdanos, Señor, porque sí, somos débiles, luchamos con la carne, a todo nos pasa y vos lo sabes, Pero, Señor, te rogamos porque en un instante vamos a hacer memoria del sacrificio que hiciste en la cruz. Y te rogamos por causa de ese sacrificio en el cual demostraste tu amor por nosotros, que nosotros podamos entender con una dimensión mucho más amplia, mucho más profunda lo que hiciste en aquella cruz por nosotros al rescatarnos del castigo eterno, pero que también, Señor, aprendamos a responder con amor y por amor a aquel tremendo sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz.
y que no nos encuentre la vida como a los apóstoles del Señor, cuando tengamos que enfrentar situaciones que nos encuentren desprovistos de fe y de oración. Ayúdanos, Señor, como te venimos pidiendo hace tanto tiempo, a que seamos la iglesia que vos quieres que seamos. Llénanos de tu Espíritu Santo, mueve nuestros corazones, ayúdanos a reconocer y a confesar nuestros pecados. Sácanos del lugar donde estamos y llévanos, Señor, a lugares de vida cristiana donde nuestras vidas den gloria a tu nombre y donde entre nosotros podamos ver y experimentar tu poder en nuestras vidas, entre nosotros, pero también que aquellos que no te conocen puedan ver en nosotros que vos sos un Dios real, poderoso, restaurador, salvador, y que podamos ser cartas abiertas al mundo en donde ellos puedan leer en nuestras vidas que vos sos el Dios que decís ser. Te damos gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría.